Continuamos con nuestro tema de los presupuestos de la teología. Ya hemos dicho que la fe es uno de los presupuestos cuando queremos hacer teología. No es posible hacer teología sin la experiencia de la fe, ni tampoco podemos hacer teología, decíamos, sin la revelación, porque la teología surge precisamente como una tarea de lo que se ha dicho a partir de la revelación. Ahora bien, así como es importante tener fe, es decir, poder hacer una reflexión creyente de lo que Dios ha dado a conocer a través de su revelación, también tenemos que descubrir que cuando queremos hacer teología tenemos que usar la razón. Por lo tanto, otro de los presupuestos fundamentales de la teología es precisamente el de la razón humana. No podemos nosotros hacer teología solamente diciendo que tenemos fe o que creemos en Dios o que creemos en lo que Dios revela, sino que tenemos que tener la capacidad de reflexionarlo, de adentrarnos en ese misterio y por lo tanto de poder entender el misterio. No basta con decir creo, también hay que entenderlo. Es algo fundamental dentro del quehacer teológico, ¿no? Y por lo tanto, no se puede hacer teología si no existe esa capacidad de la razón. Por lo tanto, cuando hablamos de la razón, pues podemos hablar justamente que esta razón implica algo que distingue precisamente al ser humano. Es algo que distingue al ser humano, ya lo decían en el Alta Edad Media, ¿no? Es algo que distingue al ser humano y lo distingue precisamente de los seres irracionales. Por lo tanto, podemos notar que esta es una de las características esenciales del hombre. Y cuando hablamos de la razón, por supuesto, se diferencia claramente de lo que es la sensibilidad, de los sentimientos, de las experiencias o de la misma voluntad, ¿no? Es decir, va más allá, ¿no? La capacidad que el hombre tiene, por lo tanto, para tener un elemento discursivo y, por lo tanto, activo, ¿verdad? En el intelecto humano, ¿no? Entonces, la razón es algo fundamental para poder hacer la teología y es uno de los distintivos claves cuando queremos hablar precisamente de la experiencia del hombre, ¿no? Ahora, es muy importante hacer la distinción entre razón e intelecto, ¿no? No son lo mismo, ¿no? El intelecto es la aprehensión de una verdad inteligible, ¿no? O sea, cuando yo la aprendo, cuando yo lo hago mío, ¿no? Pero la razón implica no solamente hacer mío algo, sino que tengo la capacidad precisamente de profundizar en ella, ¿no? Tengo la capacidad incluso de producir ese tipo de verdades inteligibles, ¿no? No solamente que me lo digan, sino que yo tengo la capacidad de hacerlas, ¿no? De razonarlas, de adentrarme en ellas, ¿no? Y por lo tanto de llegar a ese tipo de conclusiones. Y esto es una de las características primordiales de la razón humana. Ahora bien, cuando nosotros queremos hablar de la razón, ¿verdad? En cuanto tal, ¿verdad? Y por lo tanto como este presupuesto de la teología, pues tenemos que decir precisamente que ya el Concilio Vaticano I y luego un tanto el Concilio Vaticano II hablaba de esta razón como una facultad intelectual para conocer, ¿verdad? La realidad, ¿no? Y que de alguna manera esta razón era uno de los elementos que Dios había dado, ¿verdad? Había participado al hombre, ¿no? Eso sería, ¿no? El hombre tiene la capacidad de razonar porque es un don que Dios da, ¿no? Más bien es una facultad que Dios está entregando al hombre, ¿no? Entonces, la razón la tenemos que ver como esta facultad que Dios da y es justamente lo que van siendo los concilios. Incluso el Vaticano II dice que la luz natural de la razón humana ayuda precisamente a conocer las realidades terrenas y también nos ayuda a conocer y a profundizar lo que tenemos a partir de la fe, ¿no? Que es algo que el hombre tiene que ir teniendo. Ahora, cuando nosotros hablamos de la relación entre la fe y la razón, porque a veces parecieran dos cosas contrapuestas, que si bien el Concilio Vaticano II ya dio algunas pautas, y luego, por supuesto, Juan Pablo II, en su famosa encíclica Fides et Ratio, él habla ahí precisamente de cómo se van complementando fe y razón, ¿no? Y desde el inicio lo dice, ¿no? La fe y la razón son las dos alas sobre las que vuela el conocimiento humano. Es decir, nosotros podemos adentrarnos en el quehacer teológico por medio de la fe y la razón, no se contraponen. El problema es que a lo largo de la historia a veces se van contraponiendo. Entonces, podemos ver de manera sintética 3 puntos básicos, ¿no? Sobre lo que se puede ver en relación a la fe y la razón. El primero de ellos, que es el más tradicional, ¿verdad? En la que nos dice precisamente que la fe y la razón, si bien no son simétricas, son complementarios, ¿no? Y corresponden a 2 órdenes distintos del conocimiento. Es decir, van viviendo juntas, la fe y la razón se van complementando mutuamente y por lo tanto van ayudando a conocer diferentes ámbitos de la realidad, ¿no? Así entonces este esquema tradicional
que por ejemplo lo podemos encontrar aquí con el aporte ya de San Agustín, ¿no? Donde él mismo decía que la fe busca entender, ¿no? O sea, la fe no nada más es que crea cosas, sino que la fe en sí misma busca entender, ¿no? Busca comprender las cosas, ¿no? San Agustín mismo lo iba precisamente manifestando, ¿no? Y por lo tanto, ¿verdad? Él dice que si bien no hay que confundirlas, ¿verdad? Tampoco quiere decir que hay que ignorar una de ellas, sino que las dos se van complementando. Dice, la fe puede ser mayor que la razón, porque hay cosas que la razón no alcanzará, pero se van complementando mutuamente. Esta misma idea luego la va a profundizar, por supuesto, Santo Tomás de Aquino. Aquino, por su parte, va a decir que la fe se sitúa entre el saber y la opinión. Esa va a ser la opinión de Santo Tomás, ¿no? O sea, se van complementando. Dice, la fe tiene en común con el saber, ¿no? Por eso está entre los dos, tiene en común con el saber el aspecto de un asentimiento intelectual que es firme y seguro. Es decir, cuando Santo Tomás de Aquino dice que la fe está entre el saber y la opinión, efectivamente la fe se relaciona con el saber. ¿Por qué? Porque la fe junto con el saber tienen un asentimiento intelectual, ¿no? En la que se entienden las cosas, se comprenden porque son capaces de profundizarse, ¿no? Pero dice, existe una diferencia. Si bien hay una relación porque está este asentimiento intelectual, dice, también existe una diferencia, ¿no? Y es que la fe, dice, carece de una evidencia conclusiva respecto a la proposición creída. Es decir, el saber yo puedo decir, sé esto por esto. Sin embargo, la fe siempre deja abierto un nuevo aspecto, ¿no? Una nueva realidad, ¿no? Una nueva situación, ¿no? Y entonces dice, si bien tiene una relación con el saber, hay que decir que también se distingue, ¿no? Se distancia un poco del saber, en cuanto que el saber siempre llega a una conclusión y la fe siempre lo deja abierta, porque la fe tiene como objeto a Dios y por lo tanto es un misterio que no se puede terminar de comprender. Entonces quedan cosas abiertas respecto al saber, ¿no? De ahí que entonces en esta posición tradicional vamos a descubrir cómo la fe va siempre a superar a la razón. Es decir, siempre habrá verdades que exceden las capacidades ordinarias de la razón humana, como va a decir Santo Tomás de Aquino en la Suma contra Gentiles, y por lo tanto la fe va a tener que abordar las cosas cuando la razón no llega, ¿no? Es decir, hay cosas que nos desbordan, que podemos adentrarnos, que podemos entender desde la razón, pero hay cosas que nos desbordan y entonces ante eso solamente es la fe la que nos va a ayudar precisamente a ir aceptando estas realidades, pero desde la perspectiva de la fe. Entonces, podemos decir que la razón tiene un cierto límite y que cuando ese límite llega, entonces ahí es cuando aparece precisamente la fe, ¿no? Entonces, no es que la fe entre en conflicto, ¿no?, con la razón, al contrario, la fe eleva y perfecciona el intelecto humano, ¿no?, y lo va convirtiendo en un acto libre y meritorio de la mente, diría Santo Tomás de Aquino, ¿no? Entonces vamos viendo ahí. Así que pues esta primera postura pues es el tratamiento cristiano clásico, ¿no?, de entre fe y razón, donde no se excluyen mutuamente, pero finalmente la fe rebasa la razón, diría desde esta perspectiva, ¿no? Otro planteamiento, aparte del tradicional, son cuando se empiezan a privilegiar uno de los dos, ¿no? Y entonces está, por ejemplo, la postura de la primacía de la fe sobre la razón. Sobre todo aquí podríamos encontrar la teología luterana o calvinista, ¿no?, del protestantismo, que precisamente tratan de hacer ver esta realidad, ¿no? Y entonces van a considerar que la razón, ¿verdad?, es un elemento contaminante de la fe. Es decir, la fe es lo único importante, la razón no es tan importante como esto, ¿no? Y por lo tanto, la fe desnuda no necesita ni requiere ningún tipo de apoyo racional, ¿no? Estos serían como estos excesos que se podría ver desde este tipo de teología, ¿no? Así entonces, con lo que la revelación da a conocer, pues nos lleva a la trascendencia en el pensamiento del hombre. No necesita más que la razón, ¿no? O sea, la razón sale sobrando aquí, ¿no? Es algo mínimo que se necesitaría. Lo importante es esto. Incluso entre los teólogos más contemporáneos, como Karl Barth, podríamos ver aquí justamente que él dice que cuando alguien quiere demostrar a Dios desde la teología natural, ¿no?, desde el uso de la razón, dice, pues eso es algo impropio y deshonesto, ¿no? Porque si ya la revelación nos lo dio a conocer, ¿para qué queremos hacer este ejercicio de tinte racional, ¿no? Entonces Karl Barth de alguna manera lo desecha totalmente, ¿no? Por lo tanto, este podría ser otro de los planteamientos respecto a la fe y la razón, ¿no? Cuando se desprestigia la razón, se deja como en un segundo plano porque queremos privilegiar la fe, ¿no? Y entonces se cae como una especie de cierto fideísmo, ¿no? No digo, no un fideísmo crédulo de creer solamente por creer, sino sustentado en la revelación y a partir de ahí hacer toda una reflexión, ¿no? Pero
se deja de cierto lado algunos elementos de la razón, ¿no? Y por otro lado tenemos también, ¿verdad?, la primacía de la razón sobre la fe, ¿no? Que sería el tercer elemento, ¿no? La primacía de la razón sobre la fe, lo cual va precisamente a caer en una especie de racionalismo que ha sido con frecuencia un desequilibrio que no ayuda mucho dentro de la teología, ¿no? Y que se ha podido ver a lo largo de la historia, ¿no? O sea, por ejemplo, varias herejías en el fondo, ¿qué es? Una especie como de racionalismo, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, en el siglo IX, un hombre llamado Berengario trató, ¿verdad?, de hacer la Eucaristía, no desde la dinámica de la fe, sino tratarlo de explicar solamente desde la racionalidad, ¿no? Ese sería como un aspecto, ¿no? Donde sobreponemos la razón a la fe, poner muchos elementos para entender cosas, pero entonces dejamos de lado el acontecimiento de la fe, ¿no? Eso sería como esto. Y entonces la fe, en esta postura, en esta tercera postura, la fe se vería obligada a comparecer ante el tribunal de la razón, ¿no? Es decir, no es que yo crea, ¿no?, y entonces comprendo algo, no, sino la razón va a poner todos los elementos y la fe llega ahí y la fe va a decir, soy digno de creer o no. O sea, eso sería como este tercer aspecto, ¿no? O sea, cuando le doy tanta énfasis a la razón, entonces ya la fe no llega, ya no tiene un gran papel, la fe llega y dice, bueno, me dan permiso de creer, ¿no? O sea, y entonces si la razón dice, no, es que esto que tú dices es ilógico, ¿no? Esto no tiene sentido. Entonces no lo creas, porque no tiene sentido. Entonces ya la fe no entra ahí, porque este tercer nivel significaría que entonces el hombre ya no puede creer porque él quiera, ¿no? Sino va a creer preguntándole a la razón, ¿puedo creer o no en esto, no? No, es que esto no puede, esto ni existió, no lo creas, ¿no? Punto. Entonces, hay que vamos a hacer un exceso también, ¿no? Es como otro tipo de cosas, ¿no? Y que de cierta manera, estos somos herederos hoy día de esto, pues desde los filósofos modernos, ¿no? Por ejemplo, ya el mismo John Locke lo veía, ¿no? Como vaciar la noción del misterio, ¿no? O sea, lo importante es entender cosas, ¿no? El misterio queda de lado, ¿no? O sea, lo importante es lo que entiendes, no lo que supuestamente vas a creer. Ya de lo que entiendas, pues cree a partir de eso, ¿no? O, por ejemplo, una clausura de la fe, ¿no? Dentro de los límites de la razón pura, como hacía ver Kant, ¿no? O una proclamación de la superioridad del concepto sobre la creencia, como nos lo quería hacer ver Hegel, ¿no? Entonces, podríamos ver cómo estos son ciertos elementos que se van formando, ¿no? Y entonces, querer dejar una cierta primacía, ¿verdad?, dentro del ámbito de la razón. Entonces tendríamos aquí nosotros ya algunos elementos, ¿no?, de las diferentes posturas entre la fe y la razón, ¿no? La más tradicional, que trata de equipararlas, ¿verdad?, igualarlas. Otros que tratan de darle una gran primacía a la fe, dejando la razón como algo secundario, y otros que subordinan la fe a la mera razón, ¿no? Entonces hay que evitar todo tipo de exceso, ¿no? Ahora bien, la fe y la razón, decíamos, van unidas siempre, ¿no? Y nosotros podemos ir viendo a lo largo de la historia de la Iglesia cómo no solamente reflexiona desde la revelación, sino podemos ver nosotros a lo largo de la historia de la Iglesia cómo precisamente se va desarrollando el uso de la razón cuando se quiere profundizar en ciertos misterios, ¿no? Entonces, si bien partimos de la revelación, ¿verdad?, a lo largo de la historia de la Iglesia podemos ver algunos ejemplos cómo han utilizado ciertas expresiones o ciertas nociones de la misma razón humana, de la misma filosofía, para poder complementar, ¿verdad?, y adentrarse en el misterio, ¿no? Entre estas ideas que nosotros podemos ver aquí, pues estaría en primer lugar el Concilio de Nicea, ¿no? El Concilio de Nicea ya nos habla precisamente del término homoousios, que hemos hablado en otras ocasiones, y que el término homoousios pues no es un término bíblico, ¿no? Que de hecho de eso se le acusó y todos los problemas vinieron de ahí. Pero curiosamente, el término homoousios pues ya es un término más filosófico y que finalmente, aunque no fue aceptado en su tiempo, después ayudó mucho para comprender el misterio de la Trinidad, ¿no? Entonces, podemos ver que ahí hay un elemento ya filosófico que entra dentro de todo este debate y que va a ayudar después a la comprensión de ciertas realidades, ¿no? Otro elemento podría ser precisamente con el Papa Gregorio IX, que primero escribe una bula que se llama Ab Aegyptis, ¿verdad?, dirigida a los profesores de la Universidad de París, ¿verdad?, en el julio de 1228. Es un documento en donde dice que hay que saber usar bien la filosofía, ¿no? Sobre todo la de Aristóteles, que estaba empezando a entrar en boga. Dice, hay que usarla bien, ¿no? No la usen indiscriminadamente, ¿no? Porque un mal uso de Aristóteles podría caer en ciertos materialismos, porque en realidad la filosofía aristotélica es un tanto materialista. Entonces, dice, hay que saberla usar bien, porque si no la usan bien podemos caer en errores que no nos van a ayudar, ¿no?
Y el mismo Papa, verá más adelante, en 1231, envía otra bula llamada Parent Scientiarum, en la que se la dirige al abad San Víctor, ¿no? Que era el prior de los dominicos de París. Y ahí, ¿verdad? Él va tratando de mitigar ciertas prohibiciones de Aristóteles de nuevo, diciéndole, por favor, usen bien Aristóteles, ¿no? Usen bien estos escritos, ¿no? Porque si bien pueden ayudarnos como los conceptos de sustancia, etcétera, accidentes, ¿no? Pueden ayudar, también podrían caer en un abuso y distorsionar la doctrina cristiana. Entonces, nuevamente, da permiso, dice, reconoce que hay cosas que han ayudado, pero que hay que usarlas con cuidado, ¿no? Otro elemento que podría ayudarnos, pues es el quinto concilio de Laterano, ¿no? Que se lleva a cabo en el 1513. Y ahí precisamente dice que el concilio dice, a ver, estamos cayendo en excesos de carácter materialista dentro de la interpretación filosófica con la doctrina cristiana, ¿no? Entonces, hay que hacer todos los esfuerzos por ver la verdad cristiana y no quedarnos con cosas materialistas, porque pues sí, la filosofía aristotélica y otras filosofías estaban llegando y llamaban mucho la atención, pero a veces ponían más énfasis en otras cosas que en lo que realmente importaba, ¿no? Por eso ahí el concilio de Letrán trata precisamente de ayudar, ¿verdad?, a evitar estos riesgos o estos excesos que estaban cayendo, ¿no? Y luego en el siglo XIX tenemos también cómo la Iglesia defiende la razón y sus usos en los asuntos teológicos, ¿no? Contra diferentes personajes, ¿no? En el siglo XIX podemos ver ciertas ideas, ¿no? Por ejemplo, se ataca el fideísmo de Louis Boutin, ¿verdad? O bien más adelante, ¿verdad? Se van a hablar sobre los abusos del semirracionalismo de George Hermes, ¿no? Es decir, son personajes que van como cayendo en excesos. Por un lado, fideístas, ¿no? De dar mucha primacía a la fe, ¿no? O de dar mucha primacía a la razón. Entonces, vemos cómo en el siglo XIX hay ciertas censuras, ¿verdad? Que aquí no vamos a profundizar, pero que dan ciertas censuras que van tratando precisamente de colocar un sano equilibrio entre la fe y la razón, ¿no? Finalmente, no tiene que haber una fe y la razón, que el mismo Papa Pío IX, ¿verdad?, va a decir que debe de existir una armonía entre los dos, como lo dice en su encíclica Qui Pluribus, ¿no?, del 1846, ¿no? Y finalmente podríamos ver el uso de la filosofía de Santo Tomás de Aquino, que obviamente está fuertemente impregnada de la filosofía aristotélica, y que el Papa Pablo VI hace referencia de ella, ¿no? Él lo hace notar, ¿verdad? En el 1974, él hace ver esta realidad, ¿no? Y entonces el Papa Pablo VI dice que Santo Tomás de Aquino es un gran filósofo y teólogo cristiano, que se ha descubierto, ¿verdad?, y sostiene con su dinamismo, ¿verdad?, que todo el universo, toda la vida, ¿verdad?, debe de ser un acto de fe. Así pues, ¿verdad?, el Papa Pablo VI va a exaltar en este año, ¿verdad?, el papel de Santo Tomás de Aquino, que dice que le ha dado dignidad a la razón humana, puesto que ella nos ayuda como instrumento valioso para la reflexión teológica. Así pues, los valores trascendentales y la analogía del ser, si bien son elementos que nos llevan a Dios, parten del acontecimiento de la razón. Por lo tanto, no están peleados en ningún momento. Por lo tanto, podríamos ver aquí entonces, de manera muy general, pues estos grandes elementos que ya nos va presentando justamente a lo largo de la historia, cómo no es que la Iglesia siempre ha desacreditado la razón o la filosofía, ¿no? Se ha valido, ha tratado de poner cierto orden porque ha habido ciertos excesos, pero vean cómo va poniendo ciertos elementos que ayuden a ver esto. Podemos concluir este video de manera sintética diciendo cuáles serían las tareas de la razón dentro del saber teológico. En primer lugar, la primera tarea sería que la razón, ¿verdad?, la inteligencia, nos ayuda, por lo tanto, a analizar datos y comprobar su valor y descubrir relaciones, así como definir objetos, ¿verdad? O sea, la razón no es que intente demostrar los misterios sobrenaturales, ¿no? Hay cosas que nos desbordan, decíamos, ¿no? Nos sobrepasan, pero hay cosas que nos pueden ayudar a acercarnos racionalmente, ¿no? Por ejemplo, el misterio de la Trinidad, ¿no? Es algo que nos desborda totalmente, pero que curiosamente, ¿verdad?, a la luz de la razón podemos ir profundizando un poco, ¿no? Por eso tenemos un tratado de Trinidad en la teología, de la cristología. Hay muchas cosas que nos desbordan, pero podemos acercarnos, ¿no? O sea, nos ayudan a analizarlos, ¿no?, a profundizarlos, ¿no? El teólogo va a buscar de manera reflexiva, ¿verdad?, iluminar el misterio de la fe, ¿no? Otro elemento que podemos ver en la razón, pues es fundamentar hermenéuticamente, ¿no?, de la interpretación, los preámbulos de la fe, ¿no? Es decir,
descubrir cómo yo puedo fundamentar, hacer una interpretación adecuada y fundamentar los preámbulos de la fe, ¿no? Lo que la palabra de Dios nos dice, ¿no? O sea, la fe nunca es un salto en la oscuridad, ¿no? O sea, la fe es algo racional, se puede entender ciertas cosas, ¿no? Y justamente la razón nos ayuda a saberlo interpretar de la mejor manera, ¿no? Aunque no lo profundicemos en su totalidad, ¿no? Al 100%, pero nos va poniendo una regla de interpretación que nos ayuda a adentrarnos adecuadamente en ella, ¿no? En tercer lugar, la razón en la teología, pues nos va a ayudar a entender mejor las verdades de fe, a advertir el sentido y la hondura de cada una de ellas. Es decir, lo que decíamos hace un momento, la fe sí nos lleva a aceptar, ¿verdad? A adherirnos a un proyecto determinado, ¿no? Pero también la razón nos ayuda a ir entendiendo mejor esto, ¿no? A tener una recta interpretación del mundo, de la realidad, del hombre, ¿verdad? Porque la misma razón nos ayuda, nos capacita y nos va orientando de la mejor manera, ¿no? También la razón, ¿verdad? Nos ayuda a examinar, ¿verdad? E incluso a recoger las objeciones contra la fe y muestra que ésta tiene mucho que decir a favor de sí misma. Es decir, curiosamente la razón, ¿verdad? Hay muchas razones que hoy día, ¿verdad? Atacan la fe. Bueno, el mismo uso de la razón nos va a ayudar a objetar esos supuestos razonamientos que quieren atacar a la fe, ¿no? O sea, pues sí, pensadores que atacan la fe, que dicen que está mal, que está equivocada, etcétera. Bueno, muy bien, adelante. Bueno, pues desde la razón, yo puedo decir por qué esos razonamientos están incompletos, ¿no? O inconclusos. Y finalmente, ¿verdad? Pues podemos decir que la razón teológica nos hace pasar del contenido de la fe a una percepción personal de la revelación, a una expresión universal y pública, ¿no? Para que toda pueda ser comunicada y enseñada. O sea, finalmente la teología es una ciencia que nos ayuda a conocer las cosas, ¿no? A entender las cosas y a comunicarlas a los demás. ¿Y por qué podemos comunicarlas? ¿Por qué podemos hacer esquemas? ¿Por qué podemos enseñarla? Pues porque tenemos la razón, ¿no? Si no tuviéramos la razón, no podríamos hacer eso, ¿no? La razón nos ayuda precisamente a comprender y a poder orientar todo este tipo de elementos. Por lo tanto, tendríamos así entonces, de manera general, pues las bases fundamentales para entender el papel de la razón dentro de la teología. Así entonces, con esto concluiremos este video sobre el uso de la razón como otro de los presupuestos del saber teológico.